Bueno, Voces nace porque, bueno, siempre uno tiene en mente el sueño de hacer un largometraje y en mi caso pues sí tenía claro que quería que fuera un largometraje de terror porque es el terreno en el que he ido ahondando durante toda mi carrera como cortometrajista. Surge la idea de hacer una película en torno al mundo de las psicofonías, en torno al mundo que sugestivo que generan este tipo de fenómenos. Empezamos a escribir el guión y poco a poco vemos que funciona muy bien. A mí todo esto me pilla estando en Los Ángeles preparando mi otro proyecto de largometraje, Behind, allí, y la verdad que tuve muchísima suerte porque todos los días tenía como 4 o 5 reuniones con distintos estudios o productoras americanas con motivo de la otra película, pero era un buen terreno para testar qué tal este argumento que estaba gestándose, ya te digo, en una mera sinopsis en ese momento, y veía que respondían muy bien, veía que los productores ejecutivos muy importantes de allí de Hollywood respondían muy bien ante esta premisa. Y ojo, dices, cuando los mayores expertos en olfatear qué proyectos pueden funcionar o no te están dando un buen feedback, pues es positivo. Entonces, traigo el proyecto aquí a España, empiezo a moverlo y ya empieza a cerrarse pues la producción por parte de Feelgood, Estudio V, Kowalski, La Nube, ya se empieza a generar todo. Yo creo que es un aspecto muy delicado, porque obviamente el actor trabaja desde lo racional y lo emocional, por supuesto, pero teniendo un conocimiento constante de todos los acontecimientos que van a tener lugar en escena, ¿no? Normalmente se trabaja desde ahí, desde un ensayo redundante, ¿no? En cada una de las escenas para que realmente la lleven bien agarrada y sepan trabajar a la perfección. Pero creo que en el terror es fundamental dejar un pequeño porcentaje de sorpresa, y en este caso sí lo hicimos, es decir, intentábamos que no supieran demasiado de la criatura, todo lo posible, ¿no? Es decir, que no se estuviera paseando todo lo posible, porque a veces en un rodaje, pues eso, ¿no? Todo el mundo va y viene, pero que no estuviera en constante contacto con ese icono de horror que en un momento dado iba a ser determinante en la escena. Intentaba a veces no decirles cosas o decírselas en el último momento para que no estuvieran totalmente interiorizadas. Yo también trabajo mucho con música y me gustaba en el set ¿no? Poner mi altavoz y jugar con según qué momentos con un ambiente musical previo mientras íbamos ensayando, que creo que ayudaba al final a entrar en el mood y en la vibración que requería cada momento del guión. Y desde ahí, bueno, y sobre todo es un trabajo muy de técnica, es decir, al final el actor que trabaja en el género de terror tiene que ser un grandísimo mentiroso, tiene que saber jugar muy bien con esa técnica de lo que es el trabajo actoral, que al final siempre es indispensable, pero en el terror es que estamos hablando que es un género que se construye sobre la técnica, el truco y bueno, básicamente esto. Bueno, la edición de sonido nos ha llevado muchísimo tiempo y ha sido absolutamente meticulosa. O sea, yo de verdad de terminar con profundos dolores de cabeza, porque al final creo que la mezcla final del sonido en cualquier tipo de película, en cualquier tipo de género es muy importante. Al final es el empaque definitivo que va a tener el sonido en tu película, pero en el género de terror es fundamental porque una puerta que chirría un poco más por encima de lo normal o un sonido del viento exterior a través de las ventanas que está teniendo un mayor protagonismo del que te viera y aspectos así tan mínimos y tan nimios, creo que al final hay que pulirlos muy bien porque soy de los que piensa que el género de terror es absolutamente frágil, en el sentido en el que generar impacto en el público requiere de una serie de matices casi imperceptibles que solo la mente enfermiza del cineasta y del equipo que está detrás es capaz de delimitar. El espectador simplemente se reserva la opinión de decir si le ha dado miedo o no le ha dado miedo, le ha emocionado o no le ha emocionado, le ha impactado o no le ha impactado, pero lo que responde a ese tipo de reacciones o conclusiones por parte del público son un sinfín de pequeñísimas decisiones que hacen que con que una o dos de ellas no terminen de estar afinada en su sitio, la escena se malogra y por supuesto ahí lo podemos ver en multitud de películas que comparten con otros contextos, comparten género, comparten incluso premisa argumental y no funcionan. ¿Qué es lo que hace que no funcionen? Creo que al final es ese tiempo de cocción definitivo y último que le das el que debe hacer que todo esté en su sitio y el sonido por supuesto lo es, las moscas, la música, las melodías, las voces, todo eso es fundamental. Ostras, ahí sí que me has pillado. ¿De qué películas me he intentado alejar? Pues mira, voy a tirar de una respuesta más básica, de las que no han funcionado en este subgénero. De aquellas que he visto multitud, que aprecio enormemente, es decir, al final uno tiene que saber diferenciar muy bien las películas que nos gustan de las películas buenas, ¿no? Es decir, creo que al final se puede cuantificar si una película es buena o mala según qué parámetros que tú puedes llegar a analizar y que tú puedes llegar a enumerar, y puede ser de estas películas que dices, es que es una grandísima obra en la historia del cine, pero a mí no me gusta, o todo lo contrario, es que es una película que nadie consideraría buena, pero yo daría la vida por ella, ¿no? Entonces, he intentado jugar un poco a esto, intentar ver qué es lo que no ha funcionado. Yo soy como muy teórico dentro de lo que es el lenguaje narrativo y sobre todo dentro del género de terror. Me gusta mucho estudiar y analizar
qué funciona y qué no funciona de las películas y por qué no funcionan en esos casos. Entonces he intentado analizar muy bien qué es lo que hizo que esas películas no funcionaran en concreto y he intentado alejarme de eso. Entrando ahora en el terreno de las películas que sí funcionaron, no voy a decir las películas no funcionaron porque tampoco me quiero pisar ningún charco, pero porque en muchos casos también son películas que me gustan, pero objetivamente considero que no terminaron de funcionar en ese sentido. Y luego, entrando en el terreno de las películas que sí funcionaron, intentaba construir desde esos parámetros que hicieron que sí funcionaran, pero siempre dándole una vuelta de tuerca, siempre intentando sorprender y siempre intentando alejarme de la expectativa final. Claro, es que yo creo que de repente ahora tenemos una nueva oleada de cine de terror para mí es como una tercera oleada, una tercera hornada de películas de terror que están viniendo ahora, que es precioso porque te das cuenta y si miras este árbol genealógico y miras un poco el linaje, viene pues efectivamente de esos Jaume Balagueró, Verónica, que por supuesto siguen haciendo un activo cine maravilloso, pero vienen de esos cineastas, ¿no? Como Amenábar, Bayona, Alex de la Iglesia, que a su vez partían de ese proto-origen del cine de terror en España, que son esos que yo siempre llevo por bandera y que aplaudo por esa condición de pioneros valientes, que fueron Paul Naschy, Jordi Grau, Javier Aguirre, Carlos Sauret, León Klimovsky, pues absolutamente todos, Juan Bosch, todos, Eugenio Martín, Armando Osorio. Todos ellos, Jesús Franco también, por supuesto, creo que todos ellos fueron los verdaderos valientes que hicieron posible hace ya varias décadas que ahora en España, pues en cierta medida siga habiendo una afición y una tradición al cine, que ahora muchos nos estamos aprovechando de esa valentía y de esa apertura inicial que ellos hicieron. San Remi todavía no. Todavía no la he visto porque estamos esperando a subtitularla, quiero que la vean bien y todavía estamos trabajando en subtítulos en inglés, pero estoy deseando que la vean, conocen el guión, conocen todo el proyecto, hemos estado en constante contacto, sobre todo porque llegó un momento en el que había que cuadrar agendas entre las dos películas y yo era muy, muy honesto con ellos en el sentido de que yo quería primero hacer voces por una serie de aspectos y fundamentalmente también porque yo quería arrancar mi carrera aquí y luego también dar ese vertiginoso paso al otro lado.